Una feliz semana para todos ustedes. En esta ocasión iniciamos una nueva jornada, una nueva travesía en el estudio de la Parshat de esta semana, donde iniciamos con el libro de Números o el Sefer Bemidbar, así se llama en hebreo, que quiere decir en el desierto. Esta Parshat corresponde al capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso número 20 de este libro. Bueno, vamos entonces a iniciar con la bendición correspondiente, que dice de la siguiente manera: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu bemitzvotam betzivanu el divrei Torah. Amén. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos elige entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Amén. Bueno, en esta ocasión el libro de Números se va a centrar en la travesía del pueblo de Israel en el desierto, como así lo introduce el libro. Por eso que este libro se llama En el desierto. Luego en la Septuaginta se tradujo como aritmoi, y por eso esa palabra aritmoi significa números. Se le llama así debido pues a que hay muchos censos que se hacen en este libro. Muchos censos: el censo para los israelitas, censo para los levitas, censo, o sea, siempre un censo, un censo. Por eso se le llama aritmoi o números, pero en hebreo se dice Bemidbar, en el desierto, porque el libro va a registrar o va a documentar toda la travesía del pueblo de Israel con todas sus jornadas en el desierto. Dice el capítulo 1, verso 1: el Señor habló a Moisés, ¿dónde? En el desierto de Sinaí. ¿Dónde específicamente? Ya no desde el monte Sinaí, sino en la tienda de reunión, es decir, desde el santuario. Dice, habló en el día primero del mes segundo, en el segundo año, después que los israelitas salieron de Egipto. Es decir, que el libro de Números va a relatar los eventos que transcurrieron un año después de haber los israelitas llegado al desierto de Sinaí, cuando el Señor les otorgó el decálogo, como lo registra el libro de Éxodo. Por tanto, ya el libro de Números va a ser relatado posterior, o digamos, todos los eventos que se relatan en el libro de Números tiene que ver con aquellos eventos del segundo año después de la salida de Egipto, al segundo año, al segundo mes. Bueno, en el verso 2 se da la instrucción de dar censo al pueblo de Israel, de alzar cabezas, como dice literalmente el idioma hebreo. La pregunta es, ¿por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? ¿Qué representa en este caso el desierto? ¿Por qué el Señor guió a Israel al desierto y no directamente a la tierra que él había prometido a los padres, a la tierra de Canaán? ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? Bueno, tenemos un referente en el libro de Éxodo 13, 17 al 18, justamente cuando los israelitas salen de Egipto. Dice que el faraón dejó salir a los israelitas, o cuando ya el faraón los deja ir libres. Dice el texto que Dios no los lleva por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, porque era la vía más corta, era la travesía más corta. Dice que era el más corto, pues pensó, fíjate que ya el Señor prevé cómo nosotros podemos reaccionar a ciertas situaciones y cómo Él, en su supervisión, pueden causar, en este caso, los acontecimientos. Dice, no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues en la lógica humana, elegiríamos la vía más corta. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Es decir, no estaban preparados para la guerra. No estaban preparados para los israelitas para enfrentar obstáculos, y los obstáculos podrían desanimar o desalentar a los israelitas y regresarse
a Egipto. Dice, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Yan Suf. Es decir, el pueblo era un pueblo de pastores, no eran soldados, no eran gente entrenada en batalla, eran pastores, eran nómadas. Y al enfrentarse con el obstáculo de los filisteos, por el hecho de no verse entrenado para la batalla, los podía desanimar, desalentar y en este caso volverse a Egipto, pues Egipto era lo que les suministraba a ellos el sustento en este caso, la seguridad. Eh, pero ahora, por eso el Señor los guía al desierto, los guía al Sinaí. Allí el Señor entonces les da instrucciones, les da ciertas instrucciones donde el pueblo dura allí un año, hasta el segundo mes, o casi un año, vamos a decirlo así, porque ellos llegaron al tercer mes, al Sinaí, digamos, 50 días después de haber salido de Egipto, 51 días para ser exacto. Pero dice que antes de que se completara entonces el año, ya siendo el segundo año, dice el día 20 del segundo mes del segundo año, la nube se levantó del santuario, donde están las tablas del pacto. La nube se alza. Eso está en Números 10, 11 al 13. Entonces los israelitas avanzaron desde el desierto de Sinaí hasta el desierto de Parán, donde la nube se detuvo. A la orden que el Señor dio por medio de Moshe, los israelitas emprendieron la marcha por primera vez. Ya por eso que el Señor primero los censa, ¿ok? Censa el pueblo para entonces luego dar la dirección de ir en marcha hacia Canaán. Hacia Canaán. Ya el Eterno elige o decide, primero fíjense, el Señor primero los prepara, los instruye, ¿ok? Primero los educa, los prepara por un año en el desierto. Luego de un año, bueno, ya creo que dice el Eterno, ya es tiempo de que ya introduzca al pueblo a la tierra prometida, a la tierra que les prometía a sus padres. Por eso comienza entonces la marcha cuando la nube se alza. Ok, bueno, hubo ciertas dificultades, ciertos problemas. Bueno, el pueblo pidió enviar algunos exploradores para explorar la tierra, qué tal era. Y bueno, hubo el evento del mal informe de la tierra. El pueblo se desalentó, el pueblo se desanimó, el pueblo no quiso ir a, a conquistar la tierra cuando el Eterno le había prometido que él se los daría o se los entregaría porque vieron que los moradores allí, ciudades amuralladas, ciudades pertrechadas, hombres gigantes. Así que el miedo pues los paralizó y eligieron permanecer o incluso no solamente permanecer en el desierto, sino devolverse a Egipto. Bueno, fíjense, esto es una lección para nosotros. En el tránsito de la vida nosotros vamos a enfrentar dificultades. El desierto representa, en este contexto, es una metáfora de las dificultades, de los obstáculos. Y a veces los obstáculos son tan difíciles que son gigantes, que parecieran que estos obstáculos nos van a tragar. Y genera cierto miedo, cierta incertidumbre y eso nos paraliza, ¿no? Y a veces en desespero tomamos decisiones apresuradas, imprudentes y que, por supuesto, hace que nuestro desierto sea largo y a veces eterno, ¿ok? Porque aquí hay una lección que aprender. En este caso, como no quisieron, no dudaron, en este caso, de la habilidad del Eterno para darle la tierra ante ese obstáculo, eligieron entonces volverse a Egipto, pero el Señor dio un decreto. La Ashgahal Gioná, la providencia del Altísimo, dio un decreto. Y el decreto era lo siguiente: los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. O sea, ni si ustedes no van a regresar a Egipto, pero tampoco van a entrar. Esa generación, como se le llama en la escritura, la generación del desierto, no va a entrar a la tierra.
Dice, durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores del desierto o por el desierto. Por eso que ellos vivían en tiendas, ¿ok? Vivían en tiendas y por eso el desierto, porque como ellos eran pastores, por eso que el Señor los guió al desierto, porque esta gente eran pastores. ¿Y qué hace un pastor? El pastor depende del ganado para su sustento, para su provisión. Obviamente no era un desierto como nosotros nos imaginamos, que lo que en castellano llamamos nosotros desierto. Se traduce así, pero en la palabra hebrea midbar se refiere más bien a un lugar vasto, un lugar que contiene cierta vegetación lo suficiente para mantener ganado doméstico, en este caso ganado ovino y caprino. Entonces, como ellos eran pastores, el pastor se dedicaba al oficio de la cría de animales, en este caso de ganado bovino, ganado caprino y ganado ovino, o sea, ovejos, cabras, vacas, en fin. Entonces, ese es el oficio de un pastor. Entonces, ellos habitaban en una región donde, imagínate, para tanta gente, mucha gente de esos tenían animales, entonces tenían que tener lo suficiente para llevar sus animales a pastar. ¿Ok? Entonces, pero el Señor les dice, ustedes no van a entrar, sino que van a quedar tirados aquí en el desierto. Entonces, cargarán con esta infidelidad suya, con esta incredulidad en realidad, con esta falta de emuná hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Entonces, bueno, ese fue el decreto del Eterno y así sucedió. Entonces, ¿qué nos enseña el desierto? ¿Para qué el Señor los guió al desierto? Obviamente el Señor los lleva al desierto para enseñarles una lección. El pueblo no estaba preparado. El Señor tiene que educar, tiene que entrenar. Por eso los lleva al desierto. El desierto es el lugar más apropiado debido a su oficio. Fíjense que el Eterno considera la condición del pueblo que estos son pastores, estos no son militares, estos no son conquistadores, no son gente entrenada a la batalla. Yo pelearé por ellos, yo soy el que los voy a defender, pero esta gente son pastores, entonces los llevo al desierto. Aunque el desierto contiene muchos obstáculos en sí, pero allí les voy a enseñar a tener, en este caso, a cultivar la emuná. Por eso dice en Deuteronomio 8, 2 al 5, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino de este midbar, de este lugar vasto, ¿no? Dice para humillarte o disminuirte. Otras versiones traducen para afligirte. En realidad es para disminuirte, es decir, para ponerte a prueba. ¿En qué sentido el Señor pone a prueba? Cuando dice claramente Jacob o Santiago que Dios no es tentado, la deidad no es tentada por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado o probado según sus propias concupiscencias, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto de que el Eterno pone a prueba? Bueno, aquí lo explica, dice, así llegarás a conocer o tomar conciencia. Es decir, el Eterno en su providencia nos coloca en situaciones donde nosotros tomamos conciencia lo que había en nuestro corazón. El Eterno sabe lo que hay en nuestro corazón, pero el Eterno no necesita ponernos a prueba para saber lo que hay en el corazón. No, Él nos pone en una situación donde somos nosotros lo que en realidad tomamos conciencia de lo que hay en nuestro corazón, porque nosotros no conocemos la magnitud de faltas o de la falta de entrenamiento que hay en nosotros. Por eso dice aquí, así llegarás a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. O sea, el Eterno no necesita ponernos a prueba para saber si seremos fieles o no. Él no necesita saber eso. Somos nosotros los que necesitamos tomar conciencia. Es Él el que nos hace ver
nuestros defectos, en dónde nosotros tenemos que hacer ticún, dónde nosotros tenemos que rectificar. Por eso dice, te humilló o te disminuyó en el sentido de que te hizo pasar hambre, te hizo pasar necesidad. Por eso dice, te humilló, es decir, te restringió, te limitó, te hizo pasar hambre, pero luego dice, te alimentó con maná, comida que tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó. Quiere decir que el desierto era el lugar de pedagogía. Aquí era un lugar de entrenamiento, porque en el desierto representa los obstáculos, ¿ok? Estos obstáculos a veces nos limitan y a nosotros, nuestra carne, nuestra carnalidad humana, nuestra naturaleza humana, no nos gusta que nos limiten, no nos gusta las limitaciones, ¿ok? Nos gusta la apertura, nos gusta la abundancia. Eso es lo que la naturaleza humana busca. Y el Eterno nos colocó a los israelitas y a veces a nosotros también, nos coloca en situaciones donde nos veamos limitados, ¿ok? A eso es lo que se refiere el humillarte o el afligirte, es decir, ponernos en limitaciones o en restricciones, pero para darnos una enseñanza. Dice, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, ¿ok? El hombre no vive solamente de su propio esfuerzo, ¿ok? De su propia habilidad o capacidad para su manutención. Sino dice aquí, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Entonces, esa era la lección que el creador, el Boré, Akadosh Baruj Hu quiso enseñar a su pueblo y también nos quiere enseñar a nosotros hoy, a depender de su palabra, a depender de su palabra. Por eso luego dice, conoce en tu corazón que así como un padre educa a su hijo, así el Señor tu Dios también te educa a ti. La palabra hebrea educar o disciplinar que aparece allí, algunas versiones dice castiga, no es castigo. La palabra hebrea es musar, ¿ok? Musar se tradujo al griego como la paideia, que es la educación griega. El musar tiene que ver con la disciplina o la educación o el entrenamiento que da el Señor en base, en este caso, en base a la Torá. Entonces, ese es el musar. Entonces, ¿qué es la enseñanza aquí? Para enseñarte, el hombre vive no por sus habilidades para su supervivencia, sino el hombre vive es dependiendo de lo que procede de la boca del Señor. ¿Ok? Esa era la lección, aprender a tener emuná, confianza en la palabra, en la directriz que daba el Señor a través, en este caso, de su mensajero, a través de Moshe, a través del liderazgo que él mismo había allí plantado. Por eso que el desierto era un lugar bastante, en este caso, representaba los obstáculos. Miren, aquí dice, él te guió a través del vasto y horrible desierto. Era un lugar hostil, tierra reseca y sedienta, llena, imagínate, llena de serpientes venenosas o serpientes ardientes y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. O sea, un lugar hostil, lugar hostil. Entonces, eh, a ese lugar llevó el Señor a su pueblo, a lugares hostiles, pero para enseñar esta lección. O sea, que el pueblo viviera en restricción, pero no porque el Señor pensara hacerle mal, sino para que viera su poder, viera sus milagros, ¿ok? Que en realidad, que en nuestra debilidad humana, como dice, como la misma enseñanza que quiso el Señor enseñar el apóstol Pablo, eh, que a veces quisiera que se nos quitara este aguijón que nos es molestoso, ¿no? A veces la falta de economía, las dificultades políticas, las dificultades sociales.
el entorno quizás no es lo más favorable para lo que anhelamos o queremos y nos vemos obligados forzados a permanecer limitados, ¿no? Pero el Señor y ese es el aguijón, ¿no? Que nos molesta, nos incomoda, pero el Eterno dice, bástate en mi gracia, ¿ok? Bástate en mi gracia. La palabra del Eterno es suficiente. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y vemos cómo el poder del Eterno se manifestó en darle a ellos un alimento que ellos no conocieron, en darle agua de una roca, que era una especie de filtro nómada, un filtro que los acompañaba y donde ellos bebían, en este caso, agua. Así que esta es la lección del desierto. Cuando uno estudia el Sefer Bemidbar, uno estudia los diversos obstáculos que ellos enfrentaron, que son los obstáculos que nosotros enfrentamos, los gigantes, las adversidades, donde a veces podemos reaccionar con el mismo principio que ellos reaccionaron, el miedo, la falta de fe, poner en duda si la palabra de Dios es veraz o no en ciertas situaciones. Entonces, son las mismas lecciones que nosotros tenemos que aprender. La misma lección que quiso el Señor darle a su pueblo, de que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, es la misma lección que el libro de Bemidbar nos quiere enseñar a nosotros. Es la misma lección. Y esta es la lección que incluso nuestro Señor Yeshua también enfrentó. Fíjense, según Mateo 4, dice, el Espíritu llevó a Yeshua al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Fíjense que Dios no es el probador o el tentador. Quien pone a prueba a los hijos de Dios es el tentador. Y el tentador aquí es el diabolos. El diablo o el diabolos significa el que obstaculiza, el que se interpone. ¿Ok? Eso es el diablo. El diablo es todo aquello que se interpone. Y él es el que viene a poner a prueba tu fidelidad o tu confianza en la palabra del Eterno. En este caso, Yeshua fue llevado por el Espíritu, es decir, la providencia puso a Yeshua en el desierto. ¿Ok? Pero la intención de la providencia era para que éste fuese probado, en este caso, por el adversario. Dice aquí luego, después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y noten, el tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordenas a estas piedras que se conviertan en pan. Es decir, Yeshua por un tiempo enfrentó una circunstancia de limitación, ¿ok? Una situación de limitación. Eh, eh, y por tanto, el tentador le dice, mira, tú no mereces estar en esa situación. Hace poco escuchaste una voz celestial donde se te decía que tú eras el hijo amado, ¿ok? ¿Cómo es posible que Dios, fíjate que el tentador acusa a Dios o le asigna a Dios la responsabilidad de tu malestar? Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo intenta calumniar a Dios. Dios no te quiere, Dios no te ama porque Dios no tiene por qué ponerte en estas circunstancias, porque eres el hijo de Dios, ¿ok? Si tú eres, si tú eres lo más preciado para Dios, ¿cómo es posible que Dios te ponga en esta situación? Entonces el tentador quiso insinuar de que la providencia no sabe lo que hace. La providencia es implacable en ponernos situaciones eh, adversas. Por lo tanto, el tentador, mira, tú no mereces estar así. Tú puedes disfrutar de abundancia, así que tú tienes el poder y la autoridad. Ordena que estas piedras se vuelvan
se vuelvan pan. Porque te limitas, no te restringas. ¿Ok? No te limites, no te restringas. Y si Dios te puso en esta situación, entonces o Dios no existe o sencillamente si existe, no es todopoderoso y si no es todopoderoso o si es todopoderoso, entonces no es bueno contigo. Entonces, bueno, son ideas, son ideas que nosotros podemos incubar y puede nosotros llevarnos a desechar el plan de Dios para nosotros. Por eso Yeshua responde de manera firme y contundente, donde la única salvaguarda y el único escudo que Yeshua tuvo para enfrentar al tentador era la palabra de Dios. Y justamente cita la misma experiencia de Deuteronomio 8, porque Yeshua tiene claridad qué representa el desierto, qué representa los obstáculos. Y la gran lección que la Torá nos enseña cuando estamos enfrentando adversidad es esta: el hombre no vive por su habilidad de autosustento. No solo de pan vive el hombre. No significa que no necesitemos el pan, sí lo necesitamos. Pero a veces el Señor puede ponernos en situación donde nuestra habilidad humana para nuestra autoprovisión a veces no es suficiente y muchas veces ni siquiera es inteligente y nos metemos muchas veces en aprieto por nuestra impaciencia o nuestra falta de fe. Así que nos toca aprender la lección de que nos enseña a aprender la lección a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque los pensamientos del Señor no son pensamientos de mal, sino pensamientos de paz. Por eso dice la Escritura, mucha paz, abundante paz, Rav Shalom, abundancia de paz y de tranquilidad, tienen a aquellos que aman tu Torah, que aman tu palabra. Los que aman tu palabra tienen tranquilidad, tienen paz. ¿Por qué? Porque están confiados en el respaldo, en las promesas y en las directrices que da la palabra, en este caso, la palabra del Eterno. Y quiera el Eterno que en nuestro desierto personal, que cada uno que de seguro cada uno enfrenta, los obstáculos, adversidades, los avatares que cada uno de nosotros enfrentamos, quiera el Eterno fortalecer nuestra confianza, que nos dé la confianza de acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Mientras esto sea así, quiera también el Señor enviar pronto al Mesías y que sea en nuestros días y para ello digamos amén.